Mi nombre es Nelly Velázquez y le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Hoy lunes 5 de octubre, esta es la información. Siguen los despidos en el Ayuntamiento de Victoria. A consecuencia de la crisis económica y de los recortes sufridos en las participaciones federales, el Ayuntamiento de Ciudad Victoria despedirá unos 200 trabajadores eventuales más a quienes se les ha retenido su recontratación. Arturo Díaz Gutiérrez Navarro, alcalde victorense, explicó que algunos puestos que se habían autorizado eran eventuales, razón por la que al finalizar el contrato, en virtud de que se atraviesa por una situación económica muy difícil, se tomó la decisión de no recontratarlos y esperar a ver cómo se dan las cosas financieramente hablando para el municipio. Destacó que con el plan de austeridad que se está aplicando, se están valorando todos los rubros para determinar dónde ahorrar gastos. Pasando a otras noticias, cesan a Contralor General del IMSS. Miguel Ángel Cruces Alcántar, Contralor General de la Delegación del IMSS, fue destituido de su cargo por desviar presuntamente más de 1.300.000 pesos de recursos públicos. Cruces Alcántar aún sigue bajo investigación por parte de la PGR, quien lo ha citado en varias ocasiones a declarar sobre estas presuntas irregularidades. En su lugar fue designado Servando Hernández Camacho, una de las personas más cercanas al exalcalde de Reynosa y actual diputado local Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En más información, se desploma la pesca, dice la Zagarpa. A consecuencia del cambio climático y por la pesca furtiva, en Tamaulipas la producción pesquera ha caído en el último año alrededor de un 5%. Así lo dio a conocer José Luis Moreno Gómez, subdelegado de pesca de la Delegación Federal de Zagarpa. Destacó que a través de la acuacultura se pretende mejorar la calidad y la cantidad de pescado y camarón que se produce en Tamaulipas. Se tiene registrado una producción de un poco más de 33.000 toneladas que se comercializan en el estado y el interior de la República, así como algunas regiones de Estados Unidos. En más información, en el ejido Jacinto Canec de Villa de Casas, viven entre cocodrilos. En una comunidad pesquera ubicada a 50 kilómetros de la capital del estado, se encuentra Coco Canec, el único criadero de cocodrilos del Golfo de México, donde habitan más de 600 ejemplares de la raza Morelotti, los cuales llegan a medir hasta 4 metros de largo. La granja, como le reconocen los habitantes del lugar, es administrada y atendida por 37 pescadores y sus familias, quienes han puesto en este negocio la esperanza de un mejor futuro para las próximas generaciones. El lugar está equipado con 2 casetas de 10 por 10, donde se hospedan los cocodrilos desde los primeros días de su nacimiento. Cada galera cuenta con 2 cámaras para clasificar a los animales de acuerdo a su tamaño. Una tercera caseta está en construcción. Los primeros cocodrilos llegaron a la granja hace 2 años, procedentes del estado de Sinaloa. Vinieron en avión y su primera escala en Tamaulipas fue el puerto de Tampico, desde donde viajaron casi 300 kilómetros de carretera hasta Villa de Casas. En Altamira, sequía afecta a 12.000 hectáreas. La prolongada sequía y las condiciones económicas de los campesinos marcaron el 2009 como el peor año para el campo en Altamira, causando afectación a 12.000 hectáreas. Los pronósticos para el último trimestre del 2009 no son favorables y el inicio del 2010 podría presentar una igualdad de condiciones, pues los campesinos y ganaderos enfrentaron pérdidas considerables. En Madero traban regularización de predios en la 15 de mayo. La regularización de los terrenos de la ampliación 15 de mayo se encuentra en complicaciones y los vecinos demandaron a que se agilicen los trámites a la disputa del propietario legal del predio donde están asentados. El dirigente de este sector, Alberto Mesa, señaló que habrán de solicitar que se les tome en cuenta en la mesa de negociación entre el municipio y el particular que asegura ser el propietario de donde encuentran la invasión. Son más de 200 familias del sector, hasta ahora irregular, y que tienen más de 15 años de estar invadiendo este terreno que colinda con una laguna, pero no hay tanto riesgo de inundaciones. En Matamoros, retirar pescadores es quitar obstáculos. En aras de determinar la construcción del bulevar costero, continúa la reubicación de pescadores en la playa Bagdad de Matamoros. Freddy Quintero Badena, administrador del balneario, señaló que los campos pesqueros ubicados en la zona sur del balneario representaban un obstáculo para la obra iniciada por el gobierno municipal de Eric Silva Santos. Señaló que son alrededor de 15 campos pesqueros los ubicados en la zona de conflicto, por lo que el ofrecimiento de las autoridades a los avecindados es reubicarlos en una zona cercana pero equipada con los servicios primarios. En otras noticias, alertan riesgo en Techumbres. Alumnos de por lo menos 5 primarias de Matamoros se encuentran en riesgo por las malas condiciones de su techumbre escolar, reveló la Dirección de Protección Civil. Saúl Hernández Bautista, titular de la dependencia, señaló que en las escuelas Miguel Sáenz González, Benito Juárez, Juan de la Barrera, Macedonio Capistrán y Estefanía Castañeda se descubrieron daños severos en las estructuras metálicas que cubren los patios donde realizan sus actividades los menores.
explicó el funcionario municipal de que inspectores a su cargo se dieron a la tarea de revisar los techumbres, luego de una estructura se colapsara sobre el patio escolar de la primaria de la colonia obrera a finales del pasado ciclo escolar. En información nacional, la Marina rescata a 3 náufragos en costas de Oaxaca. La Armada de México rescató el sábado a 3 pescadores que habían naufragado 190 kilómetros al sureste de Huatulco, Oaxaca, desde el 30 de septiembre pasado. La operación de rescate inició la mañana del 1 de octubre tras una solicitud de la Capitanía del Puerto Ángel, la cual le reportó que se desconocía el paradero de los pescadores. Pero no fue sino hasta el día siguiente cuando se recibió información sobre el avistamiento de la embarcación. Al arribar al punto, los 3 pescadores se encontraron en aparente buen estado de salud, solo con síntomas de deshidratación, quienes manifestaron haberse quedado sin combustible. En más información, Hacienda justifica nuevo impuesto al consumo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que el gobierno esté proponiendo un IVA en medicinas y alimentos, pero sí un nuevo impuesto al consumo. En el informe semanal, la dependencia continuó dando respuesta a diversos cuestionamientos sobre la propuesta del paquete económico para 2010, en que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el 8 de septiembre pasado. Afirmó que no se está proponiendo un IVA a estos productos, y sí un impuesto muy bajo y universal al consumo que permite destinar una mayor cantidad de recursos al combate a la pobreza mediante un nuevo impuesto generalizado que resulta progresivo y justo. En información internacional, Estados Unidos adelanta vacunación contra influenza H1N1. Estados Unidos comenzará a administrar las primeras dosis de la vacuna contra la influenza H1N1 en la próxima semana a los grupos considerados de alto riesgo. Unas 600,000 dosis de la versión nasal de la vacuna Flumist está disponible el próximo martes en 25 estados de la Unión Americana, informaron autoridades del Centro para el Control de Enfermedades. En más información, exministro japonés aparece muerto. Un exministro de Finanzas de Japón que había renunciado tras una conferencia de prensa en el extranjero, en la que dio la impresión de estar borracho, apareció muerto en su casa el domingo. El exfuncionario de 56 años causó un escándalo cuando pareció estar borracho en una conferencia de prensa durante una reunión del grupo de los 7 de las principales economías del mundo en febrero pasado en Roma. El incidente fue considerado altamente vergonzoso para el gobierno japonés, ya que los noticieros internacionales mostraron en repetidas ocasiones las imágenes de Nakagawa mientras parecía adormilado y arrastraba las palabras al hablar. Y en los deportes, la Franja rescató el empate ante Santos. Fue un duelo parejo, de poder a poder. Del minuto 77 al 83 se anotaron 3 goles, 2 de Santos y 1 de Puebla, con los cuales se selló el 3-3 final. El punto no es tan bueno para los de la Franja, ya que solo llegan a 16 unidades y poco a poco se les escapan los primeros 4 lugares del grupo 2, el más competitivo de la Apertura 2009. En más resultados, Toluca y San Luis empatan. Cuando parecía que San Luis se traería los 3 puntos del Nemesio Díaz, los Diablos del Toluca consiguieron arrancarles el empate por medio de un penal, repartiendo así un punto para cada quien. Y en los espectáculos, muere Mercedes Sosa. La cantante argentina Mercedes Sosa falleció ayer a las 5:15 de la madrugada, después de una agonía de 5 días, fruto de una dolencia hepática, según informó la familia de la cantante mediante un comunicado. La artista de 74 años dejó una vasta y extensa obra de 46 trabajos discográficos y varios temas que en su voz se convirtieron en verdaderos éxitos. Sus restos fueron velados ayer al mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde allegados, colegas, amigos y seguidores se dieron cita para manifestar el dolor y brindarle el último adiós. En más información, la violencia explícita es arte, dice Tarantino. El cineasta Quentin Tarantino llegó a Morelia en el marco de la inauguración del 7º Festival Internacional de Cine de Morelia, donde dejó en claro que continuará con las cintas de Bastardos sin Gloria y Kill Bill. Entre otros detalles, el cineasta defendió a capa y espada su forma de hacer cine, explicando que le gustan las películas de acción y que le encanta la violencia en las películas, pero no la de la vida real. Por otra parte, Quentin dejó ver la posibilidad de realizar una película en nuestro país, pero eso dependerá de que encuentre la historia adecuada a sus necesidades como cineasta para lograrla en tierra azteca. Hasta aquí las noticias, le deseo que tenga un buen inicio de semana y lo espero mañana martes con la información más importante aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo.